dice, maestro? ¿Cómo anda? Buenas Pero tardes. bien, te ¿Cómo anda? estuve Bien. anunciando en la entrada al escenario de Carlos Germano y no entraba Carlos Germano. Había Acá música, había. estamos, acá estamos. Acá estamos. No, problemas técnicos nuestros. Che, ¿cómo viste las inauguraciones de los periodos ordinarios? A ver, yo creo que lo de Trump, mira vos qué Lo de fácil lo Trump, tuve. ahí Mirá también, qué también, fácil lo también, tuve. también, porque el estilo de Milei, yo lo identifico permanentemente, los Eh, dos, pero bueno. lo del presidente de nuestro país creo que estaba totalmente coacheado. Era un Milei en estado puro, un Milei, digamos, donde era más panelista que presidente de la República. Es la impresión Eh, generalizada, ¿no? eh, Te diría que fue a buscar eso, obviamente, un Milei empoderado, digamos, después de la elección del 26 de octubre y a su vez con un éxito muy importante que empezó en diciembre con la sanción del presupuesto, de su primer presupuesto en su mandato presidencial y después de lo que pasó en las sesiones extraordinarias, perdón, donde logró, digamos, éxitos legislativos muy importantes. Sí, Me y yo parece te que diría que casi hasta impensados, ¿no? Porque le salieron las cosas mejor de lo que creía, sí, me parece. mejor de lo que creía, creo que indudablemente hubo mucho manejo político, creo que hay, a diferencia de los dos primeros años, lo que uno empieza a ver ahora, que hay una política legislativa. Creo que el rol de Patricia Bullrich en el Senado de la Nación ordenó y hay una política legislativa clara, no lo tenía la Libertad Avanza en los dos primeros años, la mesa política le está funcionando y también creo que indudablemente después del 26 de octubre, esa interna que todavía sigue entre las fuerzas del cielo lideradas por Santiago Caputo y Karina Milei, indudablemente hay un empoderamiento muy importante de Karina Milei, en la cual esta mesa política está totalmente alineada y empezás a ver los resultados que vimos en las sesiones extraordinarias del mes de febrero. Me parece que en esa contextualización política vimos a un presidente que indudablemente maneja toda la agenda pública del país y con oposiciones que indudablemente están pasando, te diría, el peor momento político desde 1983 a la fecha, Ah, que y desde fundamentalmente estoy 1983, no es hablando, poco, ¿no? no, no, pero estoy hablando, digamos, en estos 42 años. Sí, sí. ¿Por qué marco esto, Tito? Y porque fueron los partidos que durante 40 años estuvieron, digamos, en el poder en distintas etapas y en los últimos 20 se agregó otro. Estoy hablando del radicalismo, del peronismo y por obviamente del PRO, que indudablemente ninguno de los tres partidos hoy están pasando sus mejores momentos y me parece que en esa orfandad opositora, sin liderazgos claros, que lo hemos hablado muchas veces, Tito, ese tema, solamente hay liderazgos provinciales o distritales, como puede ser el ex gobernador Valdés en Corrientes, o Gildo Infran en Formosa, o Gerardo Zamora en Santiago del Estero, o Gustavo Sáenz en Salta, digo, para así como ejemplo. No, lo que no se puede, lo que no hay son liderazgos nacionales. En esa orfandad, en esa deflación del liderazgo, hoy tenés un presidente que claramente domina todo el escenario político, pero fundamentalmente, ¿sabés qué hay, Tito? Una sociedad que el 19 de noviembre del 2023
se animó a votar un personaje como el que vimos la noche del domingo, totalmente disruptivo, con un discurso rupturista, pero que indudablemente había llegado a una sociedad a un grado de hastío con la dirigencia política tradicional muy conservadora, manteniendo el status quo. Creo que esto se vio con mucha claridad, Tito, en la irrupción de las mismas caras de siempre cuando estuvieron esos 15 días en todos los medios de comunicación cuando se trató la ley. Pero eran las mismas caras de siempre, no sé si de siempre, o de por lo menos los últimos años, donde hubo un gran desorden, una inflación galopante, donde las variables económicas... La gente tenía... hoy me quedé pensando, ¿no? ¿Qué es lo que vota en realidad la gente? Y yo creo que vota tranquilidad, vota... aunque le cueste más llegar a fin de mes y que los precios sigan más o menos igual que el mes anterior, eso le da no sé, una certeza, una tranquilidad, me parece, al jefe, a la jefa de hogar, que va a poder comprar más o menos lo mismo para sus hijos. Y no va a ver cuánto gano, cuánto me suena el sueldo, cuánto subió la papa, cuánto subió la carne. Me parece que el ordenamiento fiscal, que es una de las grandes banderas, ¿verdad?, el haber terminado, no terminado, pero sí reducido muchísimo la inflación, es uno de los éxitos de Milei. Parece que... Yo creo, es más, Tito, si vos analizás el metro cuadrado del día a día de la sociedad, te diría que son momentos muy difíciles. Sí, pues, sí. O sea, hoy el nivel de morosidad, esto dicho por índices del Banco Central de la República Argentina, no, es terrible. Está en el 9%. Ahora, y la gente, ¿hay alguna encuesta que investigue si la gente se está preocupando o ya está preocupada y desesperada como debiera estar por este nivel de endeudamiento que están teniendo las familias? ¿O todavía la gente no se da cuenta, no percibe el lío en el que están metidos? Sí, yo lo que pasa que creo que también, o sea, por eso te decía, hay otro dato no menor, Tito, es el endeudamiento extrainstitucional financiero, que está llegando al 23%. Y esto fundamentalmente afecta a los sectores populares, en el cual, o al trabajo, a los informales, en el cual no tienen acceso a lo institucional financiero. Es decir, no pueden sacar crédito bancario, entonces sacan a través de cooperativas que aparecen el endeudamiento con la tarjeta, los que tienen todavía... tarjetas de supermercados, y todo ese tipo de situaciones que se dan. Pero lo que sí está claro, Tito, y ahí es donde yo creo que indudablemente estamos en un problema grave. No hay alternativa en la Argentina. Y creo que te lo está demostrando la elección del 26 de octubre, donde hubo 12 millones de ciudadanos argentinos que no fueron a votar. Es decir, hoy, digamos, no hay una autocrítica profunda de ningún sector de la oposición, y me poso fundamentalmente en el peronismo, que es el principal partido opositor, digamos. Pero ni siquiera hay que, Carlos, vos que hablás con prácticamente todas las estructuras de poder de todas las provincias, ni siquiera hay una coordinación para hacer una oposición coordinada y efectiva, a decir, che, le vamos a sacar cosas al gobierno nacional, operemos todos juntos. Es que el gobierno está negociando y comprando voluntades de a una, y le va bien así. No entiendo cómo un partido de poder y gobernadores criados... Esto empieza a modificarse. ¿Vos decís? Es muy tenue todavía, pero hay dos hechos que te digo que empiezan a marcar algún rumbo.
El número uno hay que ver cómo se profundiza. Días pasados, la semana pasada, hubo un encuentro vía Zoom con el gobernador de Salta, el gobernador de Jujuy, el gobernador de Tucumán, el gobernador de Catamarca, el gobernador de Misiones, el gobernador de Neuquén y el gobernador de Río Negro. O sea, todos los mileicistas, digamos. Provincias, digamos lo que Filo, la oposición Filo Milei. si querés. Oposición, Opo Filo Milei. Sí, pero te digo una cosa, Tito. O sea, creo que el hecho de poder empezar a, en bloque, tratar de tener una postura legislativa, yo te diría que empieza a haber un cambio en la correlación de fuerzas. Y donde me parece que la figura que más sobresale, al menos a nivel nacional, o que tiene una mayor inserción mediática, con un estilo muy campechano, con la guitarra, con el poncho, es el gobernador de Salta, Gustavo Sanz. Donde creo que indudablemente está de alguna manera tratando de liderar ese bloque, y te diría que habría que ver cómo se desarrolla esto. Y el segundo dato que te voy a dar hoy, Tito... O sea, hay que empezar a mirarlo a Sanz, menor, No, yo lo que digo es, hay que ver cómo funciona, si hay posibilidades de cooperación entre estos 7 gobernadores. La figura más carismática es la del salteño, pero digo, empiezan a tratar de negociar en conjunto. Eso es importantísimo. A través tanto del Senado de la Nación como de la Cámara de Diputados. Y el segundo dato se está dando en el bloque de Unión por la Patria, donde empieza se está insinuando, pero empieza a haber una corriente de que la Argentina no es el área metropolitana. Que la Argentina es mucho más que el conurbano bonaerense. Hay legisladores, te voy a dar un nombre, que de alguna manera está tratando de nuclear, que es el diputado por Entre Ríos del Frente Renovador, no sé si seguirá ahora en el Frente Renovador, pero en su momento era el Frente Renovador, es Michel, que junto con el diputado por Mendoza, Emir Félix, ex intendente de San Rafael, Victoria Tolosa Paz, diputada por la provincia de Buenos Aires, digamos, un grupo, estoy dando los 3 nombres por ahí más conocidos. Con mayor, que mayor están trabajando con un coordinador general. Empieza a haber un trabajo muy coordinado del presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, donde empiezan a plantear que el peronismo tiene que romper esa dependencia, que no es solamente el conurbano bonaerense, sino que hay que empezar a generar un proyecto nacional como alternativa a las políticas del gobierno de Javier Milei. Te diría, esto es incipiente, esto está pasando, hay que ver cómo se va desarrollando. Yo lo que sé, y sabés cómo pienso en eso, a mí me parece que el peronismo necesita una renovación, como el radicalismo en lo mismo, una renovación de dirigentes, y ver si pueden empezar a emerger nuevos líderes. Y los nuevos líderes no salen solamente de la rosca política como se vino manejando la política hasta ahora, por eso hablo de la defensa ultranza del status quo que está teniendo la dirigencia, cada vez más de espalda a la sociedad, y no se están permitiendo, digamos, el voto del ciudadano peronista o el ciudadano radical, que definan quieren que sea su nueva. Pero vos decís que puede haber entonces un bloque de gobernadores que jueguen juntos.
Yo creo que esto al menos es lo que empezó a insinuarse. Veremos si esto después se hace realidad o no. Y un endurecimiento, por lo menos una puesta en vigor del bloque opositor también. Ha Exactamente, sufrido. empieza a haber no escisiones, pero sí empieza a haber autocríticas y que indudablemente hay que empezar a acercarse a la sociedad, pero fundamentalmente con propuestas. O sea, hacer una autocrítica. El peronismo se debe realmente hacer una autocrítica clara, qué es lo que pasó a efectos de poder generar un programa claro ante la sociedad para dentro de 2 años o 1 año y medio, que indudablemente, Tito, es una campaña que ya se inició. Está iniciada, porque sí. Este va a ser un año muy cortado, tenés junio y julio de por medio con el Mundial de Fútbol, y donde yo te diría, Tito, que entre marzo del año que viene y julio del año que viene, en muchas provincias argentinas va a haber elecciones. También, sí, totalmente sí. desdobladas. Adelantadas, sí. Digo, o sea, exactamente, por eso te digo, o sea, esto está dado dentro de este escenario que para la sociedad está lejísimo, el 2027, pero para la política es como que ya empezó todo el armado político con vistas a mirar qué es lo que sucede en el calendario electoral provincia por provincia, que excepto la provincia de Corrientes y la provincia de Santiago del Estero, todas las demás, las demás provincias, eligen gobernador, las 21 provincias más Ciudad de Buenos Aires eligen autoridades ejecutivas. Sí, señor. Y ahí es donde el peronismo también tendría que tratar de recuperar, ¿no? Yo pensaba en el mapa electoral del 83, donde la mayoría, el peronismo, pese a haber perdido la elección presidencial, tenía la mayoría de las gobernaciones, y qué lejos está hoy de eso, ¿no? Totalmente. Por eso te digo, me parece que es un escenario. En ese escenario tenés que contextualizar lo de Javier Milei, que indudablemente sale claramente a lo que es los libros del marketing amigo-enemigo, y claramente pues, eligiendo al kirchnerismo, los Cuca, los Carlos, esto, lo otro. Exactamente, como la contrafigura y lo que no hay que volver. Esto creo que es lo que realmente vimos. Y con respecto a lo que al día de ayer, vi a un gobernador, en lo personal que hizo un discurso, te diría, un discurso que no fue un discurso de alguien que quiere liderar la principal fuerza opositora del país. Un discurso donde todo está basado que la responsabilidad y la culpabilidad de cómo está la provincia de Buenos Aires es del presidente de la República. Me parece que fue un discurso, te diría, para mí, muy blando. La palabra con la que hablé con muchos dirigentes importantes, mediocre. Porque tiene cosas para mostrar Kicillof en Buenos Aires, ¿no? Conseguidas y hechas en una situación muy dura, justamente, de opositor al gobierno nacional y con recursos cortados, y habiendo pasado en la etapa anterior, aún teniendo el gobierno nacional teóricamente a favor, bueno, la guerra, la pandemia, le tocaron todas. Podría, sí, pero digamos, yo creo que hay un tema de liderazgo que no está sólido. Fíjate hoy, si vos revisás los bloques justicialistas, mirá qué palabra te estoy usando, de Cámara de Senadores y Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el gobernador está en minoría en ambas. Sí, pues. Tiene complicada. Pero eso no es solamente culpa de él, pobre. Tiene mucho que ver Cristina, Máximo. Yo te estoy, Tito, esto es lo que yo te estoy diciendo. Yo siempre dirían los muchachos, con esos compañeros no necesitas adversarios, no necesitas enemigos. Pero para esto tenés que lograr un liderazgo a través de la consulta. Yo siempre recuerdo el año 88.
cuando Carlos Menem enfrenta a toda la sí, pues. estructura del peronismo con un Antonio Cafiero muy empoderado, Sí. que había ganado a la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, estaban todos los gobernadores alineados, el bloque de senadores, el bloque de diputados, estaban No, y todos detrás de la todas las figura de estructuras Antonio partidarias. Cafiero, En todas, y en eso soledad. la victoria de Menem se pareció, digamos, a la de Milei en este caso, ¿no? Contra la estructura, sin estructura prácticamente, y la gente lo votaba a Menem. Yo lo voto a Menem. Pero por eso yo lo que digo, se le consultó al ciudadano peronista, y me parece que acá lo que se está faltando es, hay que consultar al ciudadano peronista. Sí, pues, y alguien que sea tan astuto de conseguir, así como Milei llevó la dolarización y Menem la revolución productiva, habría que alguien tan talentoso o con tanta suerte para inventar algo parecido. Che, ¿y cómo termina por último la pelea entre dentro de la Libertad Avanza, Villarroel contra Petri, contra todos los golpistas, vecina chusma, Milei, que la acusó justamente de opositora en medio de su discurso y hasta se mandó una seña así medio de costeleta, ahí está atrás, la fulana. Fulvito para la tribuna. Fulvito para la tribuna, ¿sí? Totalmente, yo creo que hoy lo de Villarroel indudablemente quedó fuera del gobierno, esto está claro, está intentando por todos los medios tratar de marcar agenda, creo que... Ahora, los puntos que plantea, por ejemplo, el desfalco de la obra social de los militares, lo mal que manejó Petri y el gobierno, bueno, no es Petri nomás, el tema ese no puede traer cola. Hoy me parece que no lo veo. Hoy en no. el momento que empiecen a perder poder, yo te diría que puede ser un tema complicado para Petri. Hoy no creo que mueva la agenda. ¿Para Petri o para el gobierno? No sé si alguien hace encuestas en... No, ni para Petri, ni para el gobierno. Hoy, por ahí de acá un par de años, cuando empiece a perder poder el gobierno de Milei, yo te diría que puede ser un tema que seguro el señor Petri va a estar, digamos, llamado por tribunales. Eso va a tener que pasar por tribunales. Bueno, gracias, don Carlos. Exactamente. Abrazo grande, Tito. Chau, chau. Un gusto, don Carlos Germano, y su panorama de la realidad argentina complicada como siempre y de un oficialismo que yo creo que está también mostrando la hilacha, está peleitas, no tan peleitas porque hay temas graves de fondo como el tema del IOFA, de la obra social, de la Fuerza de Seguridad, de las Fuerzas Armadas, verdaderamente